Bueno, ¿cómo lograr el nirvana? ¿Cómo salir de este ciclo de reencarnaciones? ¿Cómo no generar karma? Bueno, ahí viene un poco la respuesta de distintas religiones. Es decir, eh, hay distintos planteos acerca de cómo lograr este objetivo. En eso se van a distinguir hinduistas, jainistas, budistas y otras filosofías, otras religiones del Indostán. Antes de la budista, que es a la que nos quisiéramos referir, nombro algunas otras para poder compararla. Hay una que practicaban los monjes samanas, ¿no? Que los monjes samanas, bueno, para no generar karma, es decir, para no tener ningún tipo de deseo ni de acción que generara karma, bueno, ellos se retiraban al monte y se practicaba lo que se ha llamado el ayuno y la mortificación. Eh, Se cruzaban de piernas y se ponían a meditar eh, para como controlar, ¿no? Es decir, como que empezaron a desarrollar estrategias para el control de los pensamientos, evitando generar pensamientos en general, sobre todo pensamientos que tuvieran que ver con, bueno, con el apego, con el deseo, con la envidia. Entonces, bueno, comen muy poco, o comían muy poco, un poco en base a lo que les daban, ¿no? Eran monjes mendicantes. Y esa fue su manera de lograr esto, ¿no? Ese fue un camino para evitar el karma. Ellos pensaban que de esa manera no iban a generar karma, bueno, y cuando murieran iban a morir definitivamente, iban a lograr el nirvana, el apagamiento, la extinción. Otra manera que voy a nombrar, porque me parece muy interesante, es la de Vatsyayatna, que es el autor del Kama Sutra, conocido en la cultura occidental por casi como un libro de pornografía o exclusivamente dedicado a las posiciones sexuales. Bueno, es un libro que tiene 5 partes. Esta parte, donde está lo de las posiciones sexuales, es la segunda parte de las 5. Pero bueno, es un libro de filosofía, diría yo, donde, bueno, el Kama, con K, es uno de los 3 principios básicos que constituyen al ser humano, junto con el Harta y el Dharma. Y bueno, ahí se plantea, ¿no? En el libro que además de lo que tiene que ver con la conexión con lo espiritual, que es más o menos de eso va el Dharma, y después lo que tiene que ver con todo lo económico, ¿no? Con poder sobrevivir en la sociedad, trabajar, etcétera, que es lo que tiene que ver con el Harta. Bueno, también es importante toda esta parte dedicada a todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y puntualmente la sexualidad. Como sobre los otros ya hay suficiente escrito, bueno, él dedica este libro al Kama, ¿no? Entonces hay como que hace una serie de planteos para que, bueno, uno pueda explotar de la mejor manera todo lo que tiene que ver con la sexualidad, eh, y siempre conservando el equilibrio, ¿no? O sea, el Kama no se tiene que sobrepasar sobre los otros dos, pero tampoco tiene que ser menos, ¿no? Entonces, él considera que, bueno, que una vida sexual plena, en equilibrio, ayuda a alcanzar algo así como el nirvana. Manteniendo esa vida equilibrada, uno sale del ciclo de las reencarnaciones. Esa es la propuesta de Vatsyayatna, que también está dentro de la cultura del Indostán. Vamos a adentrarnos ahora sí de lleno en lo que sería el budismo. Es importante arrancar por la leyenda del Buda. Eh, Buda no es un nombre, significa el despierto, tiene que ver con el despertar, con el salir de la ilusión, ¿no? Salir de la ilusión de que esta vida individual es importante, ¿no? Que es lo que solemos creer, bueno, y es importante salir de esa ilusión para el reintegro definitivo con el todo, ¿no? Con Brahma, etc., ¿no? El Buda, el que fue conocido como el Buda, se llamó Siddhartha. Fue un príncipe eh, de la ciudad de Kapilavastu, que es donde hoy sería Nepal. Parece que a su madre le habían profetizado que iba a tener un hijo que iba a ser importante, ya sea como rey o como guía espiritual. Lo educaron
para lo primero, ¿no? Para ser un gran rey, le dio una mejor educación intelectual y físicamente. Él se casó y tuvo, además de casarse, tenía un harem con miles de mujeres. Y bueno, él vivió una vida así llena de excesos, digamos, en la más completa abundancia, hasta los 30 años, ¿no? A los 30 años, bueno, él por primera vez sale del palacio, un palacio del que su padre, cuando nació, hizo sacar todo lo que tuviera que ver con la vejez, la muerte, la enfermedad, algo que pudiera ponerlo triste. O sea, él creció en ese palacio encerrado hasta los 30 años, ignorante de todo lo que era el mundo exterior y sobre todo del sufrimiento que hay en el mundo exterior. Hasta que, bueno, una vez sale con su cochero y bueno, ve en esa primera salida, ve un anciano y él le pregunta al cochero qué le pasaba a ese hombre porque caminaba torcido, etc. Bueno, el cochero le explica que es la vejez, que es algo que a todo el mundo le llega en algún momento. Y bueno, entonces él se ve, ¿no? Siddhartha está como muy conmocionado por ese descubrimiento. En una segunda salida con el cochero ve a un leproso, ¿no? Un tipo que lo está devorando la lepra. Y también, bueno, le pregunta, el cochero le explica que eso es una enfermedad y que nadie está libre de ella. De vuelta, Siddhartha queda muy afectado por eso. En la tercera salida ve por primera vez un muerto y una vez más el cochero le explica que la muerte es algo que nos va a tocar a todos. En una cuarta salida, ¿no? Ve a un monje, de estos monjes mendicantes, a un samana, de esos que practican la mortificación y el ayuno para alcanzar el nirvana, y dice que Siddhartha ve como que la paz en su cara. Cuando vuelve al palacio después de esta cuarta salida, decide abandonar la vida que él llevaba e irse de monje mendicante, ¿no? Se hace también él un samana. Justo cuando su mujer había tenido un hijo, y bueno, no importa, dice, él se va esperando volver ya más sabio e incluso para brindarle esa sabiduría al hijo que ha tenido, ¿no? Y no solo a su hijo, sino a todos los demás, ¿no? O sea, se va como pensando en algo más grande, en alcanzar una elevación espiritual, por decirlo de alguna manera, más grande y que sobrepase lo que son las inquietudes mundanas, ¿no? Que por ahí todo el mundo tiene. Él está después 6 años como monje mendicante y se da cuenta que así, mediante el sufrimiento, digamos, no se logra la sabiduría, y entonces decide dejar esa vida, está a punto de morir ya. Bueno, se levanta, come un poco, se baña y cuando está más recuperado se sienta abajo de un árbol que la tradición llama el árbol del conocimiento. Y bueno, debajo del árbol del conocimiento pasa toda una noche meditando y ahí es como que le llega la iluminación, incluye el conocimiento de las 4 nobles verdades. Estas 4 nobles verdades implican la práctica de una vía media, ¿no? Una vía media equidistante de la vida de excesos que llevaba cuando era príncipe y de la vida de mendigo que venía llevando desde hace 6 años, como la que llevaban los monjes samana, los monjes mendicantes. No, ni una cosa ni la otra, la vía media y la práctica de las 4 nobles verdades. Antes de pasar a ver cuáles son esas 4 nobles verdades, que es lo que constituye la filosofía budista, hay que decir que, bueno, una vez alcanzada esa sabiduría, él empieza una tarea bueno, de educación, podría decirse, a otros. Hay un grupo de personas que lo empiezan a seguir, de monjes, digamos, que lo empiezan a seguir, y que, bueno, fueron recogiendo sus enseñanzas y las fueron transmitiendo de generación en generación, hasta que por allá, varias generaciones después, alguien decide escribirlas, y bueno, y ahí surgen lo que se llaman los sutras, que significa algo así como enseñanza, y que bueno, son como pequeñas historias donde se explica
se cuenta, mejor dicho, alguna enseñanza del Buda a partir de cierta anécdota, utilizando mucho la parábola, ¿no? Esa figura literaria donde se utiliza una pequeña historia con un mensaje, ¿no? Como con un doble sentido, ¿no? A partir de eso se transmite una enseñanza. Digamos, en este sentido, similar a lo que hacía Jesús, ¿no? En los evangelios. Bueno, se ve como la parábola también era una herramienta que utilizaba Jesús, porque, bueno, esto de utilizar imágenes para transmitir enseñanza era fundamental cuando uno se quería dirigir a personas que no tenían una educación, que eran analfabetos la mayoría de las veces, es decir, que no tenían un pensamiento abstracto muy desarrollado. Entonces, como cuando uno quiere llegar a los niños, también utiliza imágenes y esas imágenes con doble sentido son muy efectivas para transmitir algo. Bueno, algo así es lo que hacía Buda. Lo que hacía Siddhartha, ¿no? Ya se había transformado en el Buda, ¿no? En el despierto, ya había entendido lo ilusorio de en la vida individual. Y bueno, entonces hay una parábola que me parece muy significativa, que es la parábola de la flecha, ¿no? Parece que alguien le preguntó acerca de los límites del universo a Buda, ¿no? Es decir, una pregunta muy filosófica, como, bueno, a ver, vos que sabes todo, Siddhartha, ¿por qué no me decís cuáles son los límites del universo? Y parece que ante esa pregunta el Buda reaccionó contándole la parábola de la flecha, como para decirle que esa pregunta no tenía sentido y que las discusiones filosóficas acerca de, por ejemplo, esto, ¿no? Los límites del universo y cosas por el estilo, no valen la pena, ¿no? Es decir, bueno, le contó la parábola de la flecha, que dice que un hombre que lo habían herido en el campo de batalla y tenía la flecha clavada, cuando lo van a atender, dice el hombre, no, un momentito, antes de sacarme la flecha, averiguar quién me clavó la flecha, quién es el padre del que me clavó la flecha, dónde vive el que me clavó la flecha, ¿no? Es decir, como que una serie de averiguaciones acerca de la persona que le había clavado la flecha. Obviamente eso lo ponía aumentaba el riesgo de que la persona muriera, ¿no? Si antes de sacar la flecha y curarlo te pones a hacer todas esas averiguaciones sin sentido ninguno, es muy factible que la persona muriera. Bueno, él contó esta parábola para decir que ponerse a discutir filosóficamente cuestiones como cuáles son los límites del universo, es como estar en la situación del hombre, es ponerse a buscar quién te clavó la flecha y quién es el pariente, y etc. Es decir, decía Buda, yo enseño a sacar la flecha. Mi enseñanza es moral, querría decir esto. Es decir, yo voy a enseñanzas de vida que nos ayuden a no tener pensamientos negativos y acciones negativas, negativas en el sentido de que nos empeoren la vida. O sea, no era una enseñanza así que tuviera, donde se tratara grandes cuestiones metafísicas, sino que estaba dirigida a la cuestión ética, al cómo vivir, para vivir lo mejor posible, ¿no? Esto me parece una aclaración importante respecto, por ejemplo, al cristianismo. Una buena vida, desde el punto de vista budista, es una vida alejada del sufrimiento. Una cosa es buena en la medida que te aleja del sufrimiento, y una cosa mala es mala en la medida que te acerca al sufrimiento. No es bien y mal ante los ojos de Dios para que Dios te perdone, para lograr ir al cielo y evitar el infierno o cosas por el estilo, sino que bien y mal tienen que ver con lo que te hace bien y lo que te hace mal. Me parece que es una diferencia interesante de remarcar. Pasemos ahora a lo que son las 4 nobles verdades, esas que el Buda habría descubierto sentado debajo de ese árbol en esa noche de meditación. Es importante aclarar que toda esta leyenda del Buda no es verdaderamente importante. Incluso los mismos budistas sostienen, no importa si Buda existió o no existió, si es verdad o no es verdad todo lo que se dice de él. Lo importante es la práctica de las 4 nobles verdades, ¿no? Y de la filosofía que se desprende de ella. Porque eso te va a mejorar la vida. Bien, entonces pasemos a cuáles son esas 4 nobles verdades de la filosofía budista. La primera de las 4 nobles verdades
es el sufrimiento. Es decir, la vida es sufrimiento. Nacer ya es sufrimiento. Crecer implica sufrimiento, que te salgan los dientes, aprender a caminar, a relacionarte con los otros. Bueno, todo implica todo eso implica sufrimiento. Y estamos hablando de crecer, que es algo que es positivo. Bueno, además está la enfermedad, que también implica sufrimiento. Y bueno, después está el envejecer, que también, y sobre todo, implica sufrimiento. Además, muchas veces queremos algo, deseamos mucho algo que no tenemos, y eso implica sufrimiento. Nos gusta o deseamos a alguien que, bueno, no nos corresponde, y eso implica sufrimiento. Bueno, en definitiva, vivir es sufrir. Tiene otras cosas la vida, por supuesto, pero si hay algo que es seguro es que en la vida vas a sufrir. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento. Es decir, en gran medida este sufrimiento tiene un origen que mayormente ha sido traducido como la sed, el deseo, ¿no? La sed sería como, podría ser también sinónimo de deseo. Tiene que ver con eso de que cada vez que alcanzamos algo que deseamos, inmediatamente empezamos a desear otra cosa. Ah, yo quiero comprarme un auto. Bueno, tengo un auto. Bueno, ahora quiero tener una buena casa y un buen garaje donde guardar este auto. Bueno, ahora me gustaría tener una novia o un novio con quien compartir todo esto que tengo. Bueno, tengo un novio, bueno, ahora me gustaría poder viajar. Es decir, siempre estamos deseando, e incluso aunque logremos lo que deseamos, lo busquemos durante años, nunca estamos completamente satisfechos, porque cuando viene la satisfacción, inmediatamente sobreviene un nuevo deseo, ¿no? Entonces es como una sed constante, un desasosiego permanente, y eso es en gran medida el origen del sufrimiento. Esto podría ser traducido, de hecho ha sido traducido por algunos autores como lo que solemos llamar la mente, ¿no? Es decir, la mente no implica solo la razón, ¿no? La parte racional. Es nuestra mente la que nos hace sentir incompletos, ¿no? Ah, me faltaría para estar bien esta ropa, me faltaría para estar bien terminar este curso, me faltaría que ser correspondida por tal o cual persona. Es decir, es la mente la que nos hace sentir incompleto, la que nos hace sentir feo. Muchas veces no tenemos ninguna necesidad real. Muchas veces es nada más que un capricho. Y bueno, todo eso surge de nuestra mente, ¿no? Así que es eso, la mente podría ser esa sed, el origen del sufrimiento, ¿tá? El origen del sufrimiento es la mente. La tercera noble verdad dice que si eliminamos la mente, si eliminamos la sed, eliminamos el sufrimiento, ¿tá? Entonces, la cuarta noble verdad es el camino o el sendero para lograr la eliminación de la mente, de la sed, y así eliminar el sufrimiento o gran parte de ese sufrimiento. Bien, ese camino no es un camino, vamos a decir, unívoco, podríamos decir, sino que tiene como 8 componentes. No es que son 8 caminos, es un camino que tiene 8 elementos, 8 componentes, que deben ser tenidos en cuenta. Y bueno, practicando ese camino, que en gran medida es el resumen de la ética budista, se lograría la eliminación del sufrimiento. La cuarta noble verdad entonces es esto, es ese óctuple camino, óctuple sendero. El óctuple sendero entonces está compuesto por la recta comprensión, el recto pensamiento, las rectas palabras, la recta acción, los rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Un budista actual, Walpola Raula, los divide a los 8 componentes del óctuple sendero en 3. Y de allí surgen la sabiduría, que la sabiduría incluye la recta comprensión y el recto pensamiento, la conducta ética, que incluye la recta palabra, acción y medios de vida, y la disciplina mental, que incluye el recto esfuerzo, atención y concentración. Facilita la comprensión de la ética budista esta división en 3 que hace Raula. Bueno, entonces empezamos por lo que él llama la sabiduría, que incluye la recta comprensión, incluye la parte más intelectual, digamos,
la filosofía budista, que es comprender, por ejemplo, esto de el vínculo entre los tres conceptos entre transmigración, karma y nirvana, ¿no? Y comprender eso de que somos impermanentes y de que la existencia individual es ilusoria y todo eso. Pasando al recto pensamiento, tiene que ver con, para entender que esta vida es ilusoria, no hay que generar apego con las cosas y los seres de esta vida, ¿no? Por ejemplo, esto implica una diferenciación entre lo que es apego y amor, ¿no? El amor por alguien implica querer que ese alguien esté bien. No implica querer estar siempre cerca de ese alguien. Creo que en el amor del padre al hijo es el mejor ejemplo para explicar esto. Es decir, si un padre quiere que su hijo esté permanentemente cerca de él, porque lo quiero, lo amo, por eso quiero que esté cerca mío, toda la vida, bueno, eso es apego, no es amor, porque está impidiendo que el hijo despliegue sus alas y busque su propio camino. El verdadero amor sería dejarlo volar, darle todas las herramientas que requiera y ser feliz por su propio vuelo, digamos, por el vuelo de él, del hijo, ¿no? Bueno, entonces comprender esto que está dentro de lo que sería entonces la sabiduría, más concretamente la recta comprensión y el recto pensamiento. Bien, pasemos ahora a la conducta ética. La conducta ética implica la recta palabra, que tiene que ver con no usar palabras ofensivas. De alguna manera esto muestra la conciencia que hay en esta filosofía del poder de la palabra, ¿no? Es decir, uno puede pedir que le alcancen algo de forma amistosa o de forma odiosa. Y el contenido es lo mismo, se está pidiendo lo mismo, pero en la forma de hacerlo genera por ahí resultados completamente distintos y emociones completamente distintas. Y bueno, entonces siempre generar las mejores emociones, utilizar palabras dulces, agradables, amistosas, siempre va a ser más positivo, no solo para quien recibe el mensaje, sino también para quien lo da, ¿no? Es decir, es poco, más que malo en el sentido de malo frente, ¿no? a una supuesta divinidad o algo por el estilo, es malo en el sentido de que la agresividad en el lenguaje genera cosas negativas para todo el mundo, ¿no? Es decir, afecta a todo el mundo, a quien recibe el mensaje y a quien lo da. Bueno, eso sería la recta palabra. Pasando a lo que es la recta acción, tiene que ver algo parecido a lo anterior, es decir, practicar conductas pacíficas, amistosas, bueno, obvio que abstenerse de matar y de robar es positivo no solo para los demás, sino para quien tiene esas acciones, ¿no? Aunque acá podrían estar perfectamente contenidos los 10 mandamientos, es decir, no matar, no robar, no envidiar, bueno, de alguna manera todo eso está presente también en la filosofía budista. Ahora, la gran diferencia con el cristianismo es que esto no se hace para quedar bien ante los ojos de un supuesto Dios, sino que se hace porque es poco inteligente no hacerlo, ¿no? Es poco inteligente matar, porque, bueno, por ahí querías matar a esa persona, bueno, por eso te trae un montón de problemas. Robar, sí, porque lo quiero, porque lo necesito. Bueno, eso también te trae un montón de problemas. Mentir, bueno, sí, hiciste una mentira para esto, pero después tenés que hacer otra mentira para esconderte de la mentira anterior, y así sucesivamente, y tu vida se vuelve una mentira. Entonces, no es que esté mal, en el sentido de el mal absoluto, sino que te hace mal porque genera cosas negativas en tu vida este tipo de acciones. Eso tiene que ver con la recta acción. Los rectos medios de vida es algo también que va de la mano con esto, es decir, no ganarse la vida robando, traficando cosas que por ahí son negativas para los demás. Eso afecta a los demás, pero también afecta a quien realiza esas acciones, a quien se gana la vida de esa manera. Pasando ahora a lo que es la disciplina mental, que involucra los siguientes componentes del octuple sendero: el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. El recto esfuerzo dice que implica alejar pensamientos que sean negativos, ¿no? Es decir, por ejemplo,
un pensamiento de envidia, ¿no? Es decir, o de odio o de rencor. Eh, Cuando uno tiene, vamos a suponer, un pensamiento rencoroso, no quiere perdonar a alguien, el principal afectado es quien no perdona, ¿no? Es decir, más allá de que se inicien o no se inicien acciones destinadas a la venganza, muchas veces no ocurre eso, simplemente se tiene un rencor, eso genera cosas negativas en una persona, es decir, uno vuelve importante en su vida algo que no le causa agrado para nada. Es decir, lo mejor sería para vos, si no querés a alguien, perdonarlo, porque al perdonarlo vos te liberás. De vuelta, no es que esté mal ante los ojos de Dios, es malo para vos. Es poco inteligente ser rencoroso, envidioso. Entonces todo esfuerzo que uno puede hacer para alejar ese tipo de sentimientos o de pensamientos está dentro de lo que sería el recto esfuerzo. La recta atención implica, está relacionado con lo anterior, que implica prestar atención a sí mismo, a las emociones que te están moviendo continuamente, ¿no? El ser consciente de mí mismo, de las emociones que me están pasando por mí, por mi mente, y que están gobernando mi vida de alguna manera, ¿no? Y la recta concentración están relacionadas con lo que podríamos llamar una meditación, el autoconocimiento para, tratar de despojarse de emociones y de pensamientos desagradables y que empobrecen la vida individual y todo lo contrario, poder generar sentimientos agradables, de armonía, de paz con el entorno, con uno mismo. Bueno, entonces todo esto se considera de parte del budismo que no solo que te van librando del karma, en el sentido, ¿no?, de que vas a alcanzar el nirvana y no vas a reencarnar más y todo eso. No solo que tendría esas consecuencias después de la muerte, sino que también harían de tu vida un lugar mucho más agradable, mucho más habitable, te harían más feliz, una felicidad más relacionada con el poder disfrutar de tu existencia tal cual es, ¿no? Sin ambiciones desmedidas, sin rencores. Entonces, poder disfrutar del simple hecho de estar vivo, estar sano y de poder llevarse bien con los demás. Como puede verse, en el budismo hay elementos religiosos, se puede considerar una religión porque está la creencia en, en la transmigración, el nirvana, esa integración con Brahma, ¿no? Pero también, además de estos elementos religiosos, de vidas que están después de la vida, etc., también está que uno puede por ahí ser budista sin creer en esto, es decir, porque puede simplemente practicar todo lo que tiene que ver con el óctuple sendero, con llevar esa forma de vida budista para mejorar su nivel de vida, digámoslo así. Es decir, se puede simplemente ser filosóficamente budista sin tomar los elementos religiosos.